Hola, ¿qué tal amigos bunkeros? ¿Cómo están? Me da mucho gusto, como siempre, saludarles en este espacio. Yo soy Janet Vázquez, bienvenidos. Y hoy tenemos un invitado en el que vamos a platicar de varios temas importantes en el país. Él es Rodrigo Cornejo, seguramente lo conocen muy bien porque pues, ha estado desde hace varios años ya en la política, no solo en Jalisco, sino en todo el país. Y bueno, él es maestro en seguridad pública y políticas públicas. Además, actualmente es simpatizante de Morena. Rodrigo, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola Janet, muchísimas gracias. Un saludo a todo tu auditorio que ve Búnker Informativo y que nos sintonizan. Y pues contento de poder platicar de estos temas de trascendencia, siempre desde una óptica y desde un marco de la Cuarta Transformación. Y eres conocido acá en Jalisco y ahorita estás haciendo pues varias cosas, ya no aquí en la entidad, pero sí por el país. Cuéntanos, ¿en qué estás trabajando actualmente? Correcto. Lo que hemos estado tratando de hacer en la Cuarta Transformación es poder profesionalizar a la militancia en dos aspectos muy importantes y fundamentales. La formación política, que eso implica crear militantes y simpatizantes que puedan llevar a cabo la Cuarta Transformación en su sentido electoral, con compañeros y compañeras del estado de Hidalgo, con compañeros y compañeras de Guerrero, de la Ciudad de México, de Puebla, de Tlaxcala y de varios otros estados de la República. Hemos tenido contacto con quienes tenemos experiencias en procesos electorales para que puedan llevar a cabo de manera eficaz básicamente la operación electoral que se requiere en algunos estados como Hidalgo para pues por fin tener una alternancia de partidos políticos en estados donde nada más ha gobernado un solo partido, como el PRI, y eso es muy importante. Y en segunda instancia también el poder ayudar a los compañeros y las compañeras que están dentro de la función pública también a que puedan efectuar soluciones de política pública en materia de seguridad, en materia de coordinación con los ayuntamientos y para que gobiernos estatales puedan ser más exitosos y se puedan traer, por ejemplo, los espejos de los programas sociales que combaten la pobreza y la vulnerabilidad a varias partes de la República. Por eso en varios estados de la República hemos visto en el estado de Guerrero, en el estado de Puebla, en el estado de Tlaxcala y muy próximamente, y estamos seguros que en Hidalgo así será, rediseños de las administraciones estatales en donde se modifican las instituciones y los reglamentos para poder tener una colaboración más efectiva con el gobierno federal. Bien, y todo esto también pues trabajando de cara al 2024, ¿o no? Es correcto. Lo que se busca en el 2024 es que esa gran aprobación que tiene el presidente se traduzca en los estados de la República en donde hay procesos electorales, incluso en aquellos estados que son complicados como Aguascalientes, aquellos estados que históricamente se ven como panistas incluso, como en Tamaulipas o en el norte del país, y sobre todo en aquellos estados en donde hay una demanda muy fuerte de que la corrupción y el desfalco, como en el estado de Hidalgo ha sucedido, por fin pueda parar y existan alternativas, y en donde ha habido dificultades, y vale la pena reconocerlo, en las elecciones intermedias. A veces en la Cuarta Transformación hay dificultades a la hora de ponerse de acuerdo entre compañeros y compañeras para poder todos transitar y apoyar a un candidato o a una candidata. El último proceso fue un buen ejemplo de cómo ya con un liderazgo nacional, con nuestro presidente Mario Delgado, pudimos hacer eso de manera más eficaz. Y en Hidalgo también hemos visto cómo, por ejemplo, varias gobernadoras del país el fin de semana acudieron a darle el espaldarazo al senador Julio Menchaca para expresar que dentro de Morena, a pesar de que hubo una época en donde hubo desorden, en donde hubo confrontación, también hay una época nueva con el liderazgo de nuestro presidente, pero también con la concurrencia de gobernadores y gobernadoras, en donde todos podemos decir que queremos que en los estados de la República, donde nada más ha gobernado el PRI, por fin exista una alternativa. Cada vez son menos. Hemos conquistado muchas gobernaturas, la mayoría del PRI, y estamos seguros que de esta forma vamos a poder llevarla a cabo, cuando menos en su expresión electoral, que eso es lo que está en el 2024. Bien, pues hay quienes mencionan que Morena es como el nuevo PRI. ¿Tú qué piensas al respecto? Yo pienso que hay muchos tabúes para poder decir que el PRI se puede repetir en un México como en el México de hoy. En primer lugar, hay una pluralidad de medios de comunicación, es decir, desde los medios en los que tú y yo tenemos presencia y las redes sociales, hasta los nuevos medios de comunicación en el espectro digital. La televisión abierta no es lo que era antes y mucho menos el control. Es decir, ya desde la presidencia de la República no fluyen grandes cantidades de dinero para influenciar la línea editorial de medios. Evidentemente hay publicidad oficial y gubernamental, eso es un hecho y es transparente, y tampoco debería sorprender a nadie que medios que históricamente estuvieron en la izquierda
y no medios que estuvieron en la derecha, tengan algún grado de afinidad con el presidente. Lo que mucha gente confunde es afinidad con dictadura. Es decir, el hecho de que podamos decir abiertamente que se apoya al presidente López Obrador o que tenemos buenos gobernadores y gobernadoras en estados de la República no implica decir que todos pensamos igual, o tampoco implica decir que este partido se va a perpetuar durante 70 años en el poder, porque incluso pues en algunos ayuntamientos pues ya ha habido alternancias de Morena, es decir, Morena ha conquistado algunos ayuntamientos y después por el electorado, que es libre y soberano, pues ha habido transiciones, ¿no? Morena no ha gobernado ayuntamientos como el PRI, por ejemplo, en donde sí hay cacicazgos familiares que se han perpetuado a lo largo del tiempo. Y segundo, yo creo que cuando la gente dice que es el nuevo PRI, Morena, o quien sea que diga esto, le tiene una falta de confianza tremenda a la ciudadanía. Porque para que existiera un régimen de partido único, tuvo que existir una población que estuvo sometida durante mucho tiempo con la violencia. Y ahora mismo, desde las marchas de desaparecidos, las manifestaciones de periodistas, el movimiento de mujeres, hay expresiones de pluralidad y de oposición al régimen que no son reprimidas. Al contrario, tienen mucho espacio en los medios de comunicación. Y eso es una diferencia fundamental entre cómo funcionaba el régimen del PRI en los años 70 y 80 y cómo funciona un régimen que se sometió a una revocación de mandato hace poco, que eso hubiera sido impensable con un presidente priista, ¿no? Por más que se intente decir que Morena es el nuevo PRI, pues yo pienso que es estirar mucho la liga y pues muchas veces ahí viene mucha mala fe o falta de información. Oye, Rodrigo, hay muchos temas ahí por analizar, ¿no? Muchos temas de carácter nacional que nos afectan de alguna manera pues a todos los mexicanos. Primero, el tema de la inseguridad. Tú que eres pues un experto ya en la materia en políticas públicas, en seguridad pública, pues ¿cómo ves esta situación que está pasando al país en donde vemos que pues hay una crisis de inseguridad en varios estados de la República? Claro, pues yo creo que también mucha desinformación parte de decir que en la Cuarta Transformación no reconocemos que hay un problema de seguridad pública. Por supuesto que lo hay. Evidentemente hay que mirar las causas porque solo mirando las causas se puede resolver. Y las causas han sido al menos 4 sexenios en donde primero hubo tolerancia y también cooperación con los grupos del crimen organizado desde el poder público. Imagínate que durante más o menos casi 30 años esto sucedió y se toleró y se dejó crecer. Evidentemente, en más o menos 3 o 4 años, una tendencia como esa es imposible revertirla al 100%. Lo que sí hemos visto con las cifras de los delitos que más lastiman a la sociedad es que durante un poco antes de la mitad del sexenio de Andrés Manuel López Obrador, se logró recortar esa tendencia a la alza y se empezó una ligera tendencia a la baja, que eso no había sucedido en los últimos 3 sexenios, en el de Vicente Fox, en el de Felipe Calderón y en el de Enrique Peña Nieto. Dicho esto, dependiendo de qué estado de la República hablemos, hay distintos problemas de seguridad y evidentemente Jalisco y Guanajuato no son tan pacíficos como solían serlo antes y también en algunas partes del país, estados que eran vistos como de los más violentos del país siguen teniendo sus problemas, pero se han apaciguado, como Baja California, ¿no? Entonces, la solución, en primer lugar, está en cambiar el paradigma de seguridad anterior. Uh-huh. Entonces, tenemos una institución nueva, no ha durado ni siquiera 6 años, se va a proponer una reforma para que la Guardia Nacional pueda hacer esa piedra de toque a través de distintos presidentes. Y en segundo lugar, también se ha empezado a sacar al ejército a distintas tareas que no solamente tienen que ver con la seguridad, y esto es muy importante, porque mucha gente se asusta, ¿no? ¿Por qué hay militares construyendo aeropuertos o gestionando obras? Y es mucho mejor el tener a los militares en una caja de cristal que en los cuarteles, en donde no había escrutinio y los militares no tenían como institución un incentivo para rendirle cuentas a la sociedad. Oye, pero administrando bancos y todo, también, o sea, lo vemos hasta las vacunas, ¿no? Correcto. Y ahí también hay una paradoja, ¿no? Muchas veces desde la sociedad civil, y yo lo digo porque yo fui parte del movimiento estudiantil también, se le ve con desconfianza al ejército, justificadamente, ¿no? El ejército mexicano, obedeciendo instrucciones de presidentes anteriores, reprimió y violó derechos humanos. Eso yo creo que nadie lo puede negar. Dicho esto, la mayoría de la población mexicana confía más en el ejército que en otras instituciones. Entonces, cuando el presidente llega a ver con qué recursos cuenta para combatir estas emergencias de seguridad nacional, ya no de seguridad pública, sino de seguridad nacional, porque había grupos que controlaban estados enteros, se da cuenta de que
dispone de pocos recursos. La Policía Federal definitivamente no era una opción y que el Ejército cuenta junto con la Marina, con grados de aceptación relativamente altos entre la gente y aparte es una institución que no ha estado tan corrompida como las demás. Incluso la gente confía más en los militares, en el ejército, que en los partidos políticos, que salió también hace poco en una encuesta. Correcto. Entonces, las instituciones tradicionales que más tienen la confianza de la gente tal vez son ejército, marina, iglesia, y hasta el final están estas instituciones tan desgastadas como los partidos políticos. Entonces, no es una apuesta extraña que el presidente haya buscado primero, poco a poco, delegarle ciertas tareas al ejército para comprobar si esta confianza podía ser incrementada. Y me parece que no se ha disminuido esa confianza de la población a través de todo este tiempo en el que se han hecho básicamente obras. También vale la pena mencionar que sí son militares, pero básicamente son ingenieros civiles, personas que están encargadas de obras, las que están construyendo bancos del bienestar y que construyeron el AIFA también. Entonces, hay que hacer una distinción muy clara entre los que están dedicados a tareas de seguridad nacional, evidentemente, y a los que, si bien tienen una formación militar, básicamente son ingenieros civiles y personas que están dedicadas a ser especialistas en su campo. Es como si tuviéramos miedo de que un médico militar nos hiciera una operación a corazón abierto solo porque es un médico militar. A final de cuentas es un médico también. Y creo que lo mismo pasa con el cuerpo de ingenieros del Ejército Mexicano. Es un cuerpo de profesionales responsables y que sacó adelante una obra mucho antes que las obras que se le habían delegado a privados en el pasado y que podemos confiar en ellos en el tema de obra. A mí me parece que sí podemos hacerlo. Entonces tú mencionas, hay que darle tiempo a la Guardia Nacional para que vaya agarrando forma esto y que, bueno, se vaya disminuyendo esta situación de inseguridad, ¿no? Y que, bueno, lo vemos en varias partes del país, pero pues parece que falta todavía mucho, Rodrigo, porque pues la situación cada vez está peor, cada vez la vemos peor. Correcto. A mí me parece que en estados de la República, en donde hay graves problemas de certificaciones, de control y confianza, por ejemplo, los policías municipales son muy importantes. A final de cuentas, siempre hay un debate. En nuestro estado de Jalisco lo vemos, ¿no? No, pues es que le toca al gobierno federal combatir el crimen organizado. Si nosotros somos muy cuadrados, sí, claro, eso es cierto. Pero ¿quién tiene contacto con la población? ¿Quién puede levantar inteligencia de qué está pasando en el territorio porque conoce a la población y está más cercana a ellos? Pues es la policía municipal. Obviamente se han construido, por ejemplo, en el estado de Jalisco, cuarteles de la Guardia Nacional para que los elementos que patrullan y garantizan la seguridad de los jaliscienses conozcan, vivan y respiren el estado que están cuidando, ¿no? Pero si no hay una vinculación clara con las fiscalías estatales, con las policías municipales y en general con la población de parte de los gobiernos estatales, es muy difícil que la cadena de seguridad pública se cumpla, porque los delitos del crimen organizado también involucran otro tipo de delitos y otro tipo de conductas, que puede ser el hilo conductor, por ejemplo, para que la unidad de inteligencia financiera detecte dónde está saliendo el dinero. O, por ejemplo, también en nuestro estado, y vale la pena decirlo con toda la responsabilidad, el blanqueo de capitales, el lavado de dinero es un problema grave. Y también ese no es un problema exclusivamente del gobierno federal. Debe haber una cooperación en materia de inteligencia con los gobiernos estatales. Si no, es muy difícil que la Guardia Nacional pueda hacer algo más que patrullar y contener al crimen organizado, que lo ha hecho y lo ha hecho bien. Pero para reducirlo se necesita esa coordinación. Oye, pero mencionas los municipios y muchas veces pareciera que los municipios están solos porque pues no tienen recursos, no tienen el personal suficiente. Pues a veces hay municipios, ¿no?, que tienen 20 policías y pues llegan ahí grupos delincuenciales de 50, pues no los pueden combatir. Entonces ahí también está esta parte que les están dejando solos y pues no hay recursos para esos municipios. Es correcto, y me parece que cuando los estados de la República, Jalisco entre ellos, pero cualquier estado, por ejemplo, que asuma deuda, debe ser muy responsable a la hora de fortalecer financieramente a los municipios. Obviamente deben recaudar más los municipios, pero me parece que agredir a los municipios desde un gobierno del estado no es la vía. Por ejemplo, tú nos dices ese dilema, ¿no? ¿Qué pasa si llegan a un municipio grupos organizados que obviamente son más que las fuerzas de seguridad del municipio? Pues los presidentes municipales en Jalisco en 2 ocasiones lo han hecho, ¿no? Llaman a su población a que se mantengan dentro de sus casas, hacen los anuncios que creen pertinentes en redes sociales y lo que ha pasado en nuestro estado es que han venido regaños, ¿no?
Oye, Sí, no lo hagas vimos en eso. Mazamitla, lo vimos en Tamazula hace poco, ¿no? Exacto, entonces me parece que más que regaños, y aparte que estos regaños se hacen públicos, si todavía fueran una materia de coordinación de seguridad pública, uno diría, bueno, ¿no? No creo que sea la mejor forma el regañar a un ayuntamiento, pero pues bueno, es en materia de coordinación. Pero se hacen públicos y eso disminuye la confianza en la autoridad estatal y evidentemente en la autoridad municipal. Entonces, hacer estos regaños públicos en vez de coordinarse en materia de seguridad hace que la población se confunda. ¿A quién le hago caso? ¿Al gobernador? ¿A mi presidente municipal? ¿A las redes sociales que a veces difunden rumores? Entonces, es de esta coordinación de la que hablo. Y si te fijas, no solamente entre federación y estado. Los municipios de Jalisco deberían tener confianza en que sus autoridades los respalden cuando haya problemas de seguridad y te juro, ¿no? Digo, yo soy una persona que está en la oposición en Jalisco y que no comparte ese proyecto, pero me parece que, y entiendo la parte mediática, ¿no? Salir a dar una declaración para dar certeza tal vez se requiere, pero el hacer público que tú le dices, estate quieto a un municipio por tratar de proteger a su población, no me parece aceptable, ¿no? Sí, sin duda alguna ahí insistimos pues en el trabajo coordinado que tiene que haber entre los 3 niveles de gobierno. Eso es clave y no importan los colores, aquí lo importante es pues garantizar el bienestar para todos los ciudadanos. Bueno, tenemos ese tema de la seguridad, pero también hay otros temas importantes que se están moviendo, que se han estado hablando en los últimos días, en las últimas semanas en el país. La reforma energética, que ya vimos lo que pasó con esta iniciativa, ahí pues algunos de Morena pues llamaron traidores de la patria a varios diputados de oposición del PRI, de Movimiento Ciudadano, del PAN, del PRD, que votaron en contra de esta reforma. Sin embargo, bueno, pues ¿cuál es tu punto de vista? Mucha gente se ha escandalizado por esta frase, traidores a la patria. Vamos a analizarla así muy en frío, ¿no? Un traidor a la patria en la legislación muy, muy viejita era básicamente alguien que le daba pie o cabida a los intereses de otro país. Esa es la verdadera traición a la patria, ¿no? Incluso en el sentido clásico o constitucional de la palabra. Si tú eres un agente nacional que actúa a favor de los extranjeros, estás traicionando a tu patria, porque como mexicano debes defender el interés nacional siempre. Y mucha gente cree que nada más es un tema de discurso, pero recordemos este incidente en el que se capta a un cabildero extranjero de una empresa privada dentro de las curules del Congreso y se le tiene que pedir que se retire. Todavía, si no hubiera evidencias duras de que hay una colaboración entre las empresas extranjeras privadas y la oposición, podríamos decir, bueno, le creemos a la oposición, realmente creen que la reforma no es buena y por eso están votando en contra. Pero cuando tienes un cabildero sentado en el lugar de un diputado, estás sustituyendo a un diputado por una empresa privada. Y esa empresa privada ni siquiera es nacional, es una empresa extranjera. Entonces, obviamente es en sentido figurado y es un discurso político, pero si hay algo cercano a traicionar al interés nacional, es sentar a un cabildero en el lugar de un diputado. Eso sí me parece súper, súper, súper grave. Y es de ahí de donde nace este discurso de poder señalar a quienes votaron en contra de la reforma del presidente López Obrador. Porque aparte se hicieron muchos parlamentos abiertos, se tuvo disposición de dialogar, a diferencia de la contrarreforma energética peñista, que esa fue en el seno del Pacto por México y va porque va y fue mayoriteo. Y en esta, para que tengamos la seguridad de que Morena para nada es el nuevo PRI, como les gusta decir, Morena intentó cabildear con la oposición su reforma, les abrió foros, incluso toleró, lo expulsaron, pero toleró que la oposición todavía metiera a un cabildero ahí, obviamente lo retiraron, sin dejar de confiar en que la oposición podía cobrar conciencia y votar libremente. Y evidentemente votaron con los intereses extranjeros y el dinero extranjero en mente. Entonces ese es un gran ejemplo de que en México sí hay democracia, pero de que todavía en la democracia, si no nos blindamos ante estos intereses, pues puede que nos encontremos con que España o Francia se están beneficiando más de las leyes vigentes en México, si no las cambiamos, que los propios mexicanos. Y eso sí es gravísimo. Se viene también la discusión de la reforma electoral, que pues ahí hay quienes lo ven positivo, hay quienes lo ven como un retroceso también, como un regreso al pasado, ¿no? En donde pues no hay instituciones, o sí hay una institución, pero pues sería como desaparecer el INE y también como
como una venganza del presidente. ¿Tú cómo la ves esta reforma o esta iniciativa de reforma electoral? Me parece que incluso la oposición ha reconocido que hay puntos válidos. Por ahí Pablo Gómez, que es un hombre muy experimentado de nuestra izquierda, nos dijo, los distritos no existen, nada más existen el día de la elección. Me parece que eso es muy importante. Para la gente común, los distritos no tienen relevancia alguna. La gente vota tal vez por el partido, sí, muchas veces por la persona o por los ideales. Y el pasar de un sistema de representación proporcional a uno de representación pura, que es decir, que se tenga el mismo número de diputados tal vez que el porcentaje de votación que tienes, es quitar todas estas reglas tan complejas que después de cada fraude, en el fraude de 2006, en el fraude de 2012, se escribían reglas nuevas como para apaciguar a la gente. Y este sistema simplifica. Y también reconoce algunas realidades. Los organismos públicos locales electorales, los famosos OPLES, no realizan muchas funciones. Básicamente registran a los candidatos y ya. Y algunas cosas de quejas en materia electoral. Pero toda la demás tarea, la capacitación, el llevar a cabo el proceso electoral concurrente y todos los procedimientos internos ya los realiza el INE. Entonces, en vez de quitarle estos procesos al INE y dárselos a los organismos locales que son fácilmente corruptibles y también son cuotas, pues no se va a desaparecer el INE. Se le cambia el nombre y de hecho se le da atribuciones más centralizadas para poder realizar aquellos procesos que ya está realizando que no realizan los otros órganos. Y obviamente se trata de abaratar nuestra democracia también, ¿no? Por eso se reduce el número de diputados. No corresponde a una democracia de nuestro tamaño. El dinero no corresponde tampoco a un país de nuestras características. Y esas son reformas que me parece que son un beneficio, pues. Ni siquiera es una venganza contra el INE porque va a seguir existiendo. Nada más se le cambia el nombre y para muchos parece que eso les pone muy nerviosos, pero no debería. Quitar diputados plurinominales y también quitarle dinero a los partidos. Correcto. Eso yo creo que es una demanda social. Ojo, no se va a quitar la representación de los partidos para solamente dar cauce a los diputados con elección directa. Va a haber un sistema de representación pura, va a haber listas y en función de esas listas se va a escoger cierto tipo de diputados. Tal vez ya no se van a llamar pluris, porque aparte los pluris, yo creo que son de las cosas más odiadas en México, ¿no? Entonces hay que reestructurarlos. Y en segundo lugar, también es una demanda el abaratar los costes de la democracia. Se va a seguir financiando a los partidos durante las elecciones porque ahí es donde hay mayor riesgo. Cuando no hay dinero en las elecciones para que los partidos participen, ¿de dónde lo consiguen? De fuentes de financiamiento ilegal. Entonces se debe seguir financiando a los partidos durante las elecciones, eso es indudable. Lo que sí pasa mucho es que los partidos no llevan a cabo lo que se conoce como sus actividades ordinarias. No capacitan mucho que digamos a sus militantes, no realizan publicaciones relevantes para la democracia, ni financian estudios de cómo mejorarla, rentan oficinas a un cierto costo y el demás se lo embolsan. Hay mucha corrupción. Entonces es necesario cortar esa cadena de la corrupción y que los partidos, pues a final de cuentas, se dediquen a lo que es a proponer proyectos que se refrendan en las urnas y que ahí sí gasten dinero de la gente, pero que sea menos. Oye, ¿y cuál es el escenario que se ve para esta discusión? Porque ya han amenazado ahí la oposición de que van a votar en contra. Yo creo que la oposición la va a votar en contra definitivamente. Lo que sí vimos son fenómenos interesantes, que es que se abren grietas en la oposición. Por ejemplo, un diputado de Hidalgo, precisamente, él expresó abiertamente que no iba a obedecer ciegamente la disciplina partidista. Y hablando de autoritarismo, y sí el castigo estuvo fuerte, porque hasta le hicieron espectaculares amenazándolo, su seguridad se vio en entredicho. Así actúa la oposición cuando alguien no se le alinea. Y en Morena, pues sí hemos expulsado como partido a gente que no vota la línea partidista porque violan los estatutos, pero no se les ha vituperado de esa forma y de hecho algunos, incluso en Jalisco, se cambiaron de bancada y obviamente son repudiados y son rechazados por la base obradorista, pero no al nivel que la oposición está intimidando a sus propios diputados y diputadas. Yo creo que varios lo van a votar en contra por miedo, evidentemente, no por disciplina partidista, que es distinta, por miedo a que los destruyan en su propio partido, más allá de que los expulsen. En segundo lugar, no creo que le quieran conceder ni una victoria a Morena. Y en tercer lugar, van a encontrar la forma de justificar su voto en contra. Lo que sí es que si la democracia sigue saliendo cara y defectuosa, será por eso precisamente. Por ejemplo, hablaban mucho de la revocación de mandato, que muy cara y muy mala. En esta propuesta se contienen umbrales más bajos para la revocación de mandato, se busca hacer más efectiva la participación. Entonces sí está muy difícil que la oposición diga que no están sus argumentos en la reforma. Lo que sí es que estoy seguro que la votarán en contra
Probablemente no pase, a menos de que haya una reflexión fuerte, pero el procedimiento es lo que importa. ¿Y hay un plan B para Morena en este sentido, de que pues, que voten en contra y que no pase, que no aprueben? A mí me parece que sí hay cosas no constitucionales que se pueden cambiar del sistema de la democracia mexicana, ¿no? Y hay que ver qué alcances se necesitan hacer. Modificaciones constitucionales van a ser difíciles. Yo creo que no son imposibles, pero van a ser difíciles. Pero de seguro, como hubo una alternativa para nacionalizar el litio, el presidente de seguro está poniendo el ojo en lo que más le ha importado en este sexenio, que es cortar estas largas cadenas de la corrupción. Y me parece que en el tema del financiamiento a partidos, aunque no sea una modificación constitucional, puede venir un cambio fuerte si es que la reforma no pasa en sus términos o no pasa en lo general, por así decirlo. Sí puede venir este cambio porque los partidos políticos no pueden seguir gastando tanto y evidentemente también ya lo vimos, ¿no? El presidente no necesita hacer estos cambios para darle a entender de manera muy clara al INE que debe ser más eficiente con sus recursos. El INE se quejó acerca de la participación, ¿no?, en la consulta. Y a mí me preocupa mucho que el presidente de nuestro organismo de elecciones diga que solo puede haber democracia si hay dinero. Qué preocupante. O que solo puede haber buena democracia si hay mucho presupuesto. Eso es completamente lo opuesto a la razón por la cual se creó el INE y no hay justificación alguna para que cada año los procesos sean más caros, aparte de que aumente el padrón, porque la participación oscila en una banda del 60 y tantos al 40 y tantos %. Entonces, la justificación del INE para pedir más presupuesto simplemente no se sostiene, ¿no? Bien, pues se viene una discusión ahí pues interesante también en el país en este sentido, en esta materia. Rodrigo, muchísimas gracias por tus comentarios. Te veo ya muy morenista. Así es. Y bueno, ¿cómo es que tú decidiste irte para este partido? Yo he votado en 3 ocasiones. A diferencia de lo que muchos querrían creer, no van a ser 4 ocasiones, pero solamente en 3 ocasiones por el presidente López Obrador. Y cuando yo estuve en el movimiento de candidaturas independientes, siempre dejé clara mi convicción de izquierda. Entonces, cuando yo veo que la única forma de participar en transformaciones grandes era participar en la Cuarta Transformación, decido dejar mi afiliación no partidista y afiliarme a un partido, que es lo más natural del mundo. Entonces también para aquellos que conocieron esta trayectoria, pues los ex compañeros con los que compartí movimiento fundaron un partido político distinto y yo simplemente decidí adherirme al que naturalmente tenía más de mi ideario y más de mis convicciones. Y aparte creo que ha valido perfectamente la pena, ¿no? Este proceso, yo no me imagino a los mexicanos que apoyamos al presidente apoyándolo solamente sin tener algún grado de participación, desde repartir el periódico Regeneración hasta participar en las elecciones, ¿no? Organizando, votando, apoyando. Entonces, para mí es un llamado importante y también decirle a la gente que para sumarse a la 4T o al obradorismo no es necesario afiliarse al partido, porque sabemos que ahora eso es complicado, pero sí se puede participar en el movimiento de la Cuarta Transformación, como yo lo he hecho, como varios lo han hecho, desde la trinchera de cada quien, y creo que es un buen ejemplo, ¿no?, de una persona que, si bien no tenía antes filiación partidista, pero siempre había estado en la izquierda. Creo que hay pocas alternativas. El PRD definitivamente ya no es la izquierda desde hace mucho tiempo. El PRI evidentemente no es la izquierda desde hace más de 40 años y la opción para las personas que tenemos convicciones de izquierda es sumar de alguna forma, si no al partido, al movimiento del obradorismo. ¿En dónde te siguen? ¿En qué tus redes sociales? En Facebook, en facebook.com/Rodrigo Cornejo y en twitter.com/Rodrigo_Cornejo. Perfecto, Rodrigo. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, Janet, y un saludo a todo tu auditorio. Gracias, él es Rodrigo Cornejo, además de militante que ya escuchamos, bueno, simpatizante de Morena, es también maestro en seguridad pública y políticas públicas. Con esto llegamos a la parte final. Muchísimas gracias a todos por el favor de su atención. Esto es Búnker Informativo. Yo soy Janet Vázquez.